Vamos a revisar otros ejemplos de volumen de sólidos de revolución. Entonces tenemos la región limitada por dos curvas, y igual a x cuadrada y y igual a 2x, y vamos a girar alrededor del eje y. Igualamos las curvas, formamos la ecuación, podemos factorizar, y las intersecciones son en x igual a 0 y x igual a 2. Así que graficamos y igual a x al cuadrado y y igual a 2x en el intervalo de 0 hasta 2 para x. Lo que sigue ahora es observar que vamos a girar alrededor del eje Y. Entonces, si giramos alrededor del eje Y, voy a integrar con respecto a y voy a tomar límites para mi integral en el eje Y, revisando la región. Entonces, como voy a integrar con respecto a Y, porque el giro es en el eje Y, necesito funciones de y voy a cambiar y igual a x cuadrada por x igual a raíz de y voy a cambiar y igual a 2x por x igual a y sobre 2 para tener funciones de porque giro en y implica integral respecto a y que tomo límites en el eje Y. Otra cosa que hay que observar es que nuestra región está despegada del eje de giro. Por lo tanto, vamos a tener dos figuras y dos radios. El primer radio lo vamos a medir del eje de giro, que es el eje Y, hacia donde está la función, y me lo vamos a medir de forma horizontal. Me lo va a dar x igual a raíz de y. El radio menor lo vamos a medir del eje de giro, siempre, hacia donde está la otra función, que está más cerca del eje de giro. En este caso es x igual a y sobre 2. Entonces el segundo radio sería y sobre 2. Si ya tengo los radios, puedo generar los sólidos de revolución. El que genera la curva se ve así, estamos girando alrededor del eje Y. Y el que genera la recta también alrededor del eje Y sería este. El que genera la curva es mayor, contiene al que genera la recta, por eso voy a hacer una diferencia de dos volúmenes. Y voy a calcular el volumen con una integral respecto a Y, porque giré en el eje Y. Entonces, la propuesta para la integral es de 0 a 4, límites en Y, pi por el radio mayor al cuadrado, menos pi por el radio menor al cuadrado, e integro respecto a Y. Ya tenemos los radios. Hacemos operaciones, resolvemos las integrales directas, evaluamos de 0 a 4, usando el fundamental del cálculo, y tenemos 8 tercios de pi, unidades cúbicas de volumen. Ahora nuestra región tiene tres curvas, y igual a la menos x, y igual a 1, x igual a 2, y giramos alrededor de y igual a 2. Entonces, si consideramos y igual a e a la menos x y y igual a 1, el vértice es 0, 1. Si consideramos y igual a e a la menos x y x igual a 2, el vértice sería 2 con e a la menos 2, sustituyendo el 2 en la primera función. Y si consideramos estas dos constantes, la pareja es 2 con 1. Entonces nuestra región tiene a y igual a 1, que es una recta horizontal, una curva que es y igual a e a la menos x y x igual a 2. Y aquí están los vértices, 0, 1, 2 con e a la menos 2 y 2 con 1. Y nuestro eje de giro queda aquí arriba, y igual a 2. Lo importante es observar que el eje de giro es paralelo al eje X. La recta y igual a 2 es paralela al eje X. Por lo tanto, para calcular el volumen que se genere, voy a integrar respecto a X y voy a tomar límites en X. Y necesito funciones de X. Ya las tengo, y igual a 1 y y igual a e a la menos X. Además, si integro con respecto a X, el radio o los radios se miden de forma vertical. Como nuestra región está despegada del eje de giro, van a ser dos figuras. El radio mayor es del eje de giro hacia donde está
la exponencial, e a la menos x. Y hay que observar que la distancia del eje de giro hacia el eje x es de 2 unidades, es y igual a 2. Pero yo no quiero esa distancia, quiero una distancia menor. Solo quiero hasta donde llega la curva. Entonces, ¿cómo hago para sacar esa distancia? Voy a restar. A 2 le voy a restar el valor de la función. Entonces, a este 2, de aquí hasta el eje x, le resto el valor de la función y obtengo el radio mayor del eje de giro hacia donde está la función. De la misma manera, obtengo el radio menor, que es del eje de giro hacia la parte recta. A esta distancia de 2 unidades, le estoy quitando el valor de la función, que es 1. Entonces, el radio menor sería 2 menos 1. Ya puedo generar el primer sólido de revolución girando la exponencial alrededor de y igual a 2. Y luego giro y igual a 1 alrededor de y igual a 2. Aquí tengo un cilindro. Y puedo observar que la curva genera un sólido que tiene un volumen mayor que el de la recta. Por eso voy a hacer una diferencia de 2 volúmenes. Y voy a integrar respecto a x por el que el giro es en una paralela a x. Este eje de giro es paralelo al eje x. Entonces, por eso integro respecto a x y mi integral queda de 0 a 2, tomando límites en x, pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado, respecto a x. Desarrollamos el binomio y reducimos términos. Son 3 integrales, 2 son directas, una es cambio de variable. Evaluamos de 0 a 2 con el fundamental del cálculo y nos queda 4e a la menos 2 menos e a la menos 4 sobre 2 más 5 medios, todo por pi y son unidades cúbicas de volumen. En la siguiente región tenemos y igual a seno de x y y igual a coseno de x. Y es desde x igual a 0 hasta x igual a pi cuartos. Y giramos en y igual a menos 1. Nos va a quedar x igual a 0 y x igual a pi cuartos como los límites de nuestra región, usando y igual a seno de x y y igual a coseno de x. Entonces aquí tenemos al coseno de x, aquí está el seno de x, aquí abajo, y están graficados ambos desde 0 hasta pi cuartos. Y nuestro eje de giro está aquí abajo, separado de la región. Acá hay un hueco. Entonces, si hay un hueco y están separados de la región, nuestro eje de giro, significa que vamos a tener dos figuras. Ahora, y igual a menos 1 es paralelo al eje x. Como es paralelo al eje x, nuestro eje de giro, vamos a integrar respecto a x, vamos a tomar límites en el eje x y nuestras funciones tienen que ser pues funciones de x, que esas sí las tenemos como funciones de x. Entonces el radio mayor lo vamos a medir del eje de giro hacia donde está la función. Pero y igual a coseno de x solo es esta distancia, del eje x a coseno de x. Me falta toda esta. Entonces, a coseno de x, que es esta distancia, hay que sumarle esta otra distancia, que es constante. Mide una unidad. Por lo tanto, el radio mayor debe ser coseno de x más 1, para medir desde coseno de x hasta el eje de giro. El radio menor sería de seno de x hacia donde está el eje de giro. La función seno de x solo mide del eje de x hasta acá, donde está la curva. Y me faltaría esta distancia que también es de una unidad. Por eso el radio menor tendría que ser seno de x más 1 para tener esta distancia completa, porque las funciones solo miden hasta el eje x. Entonces, si yo tengo una paralela al eje x y ahí va a ser el giro, voy a integrar con respecto a x, voy a tomar límites en x y voy a medir radios de manera vertical. Y son dos figuras. La primera la genera coseno de x girando alrededor de y igual a menos 1. Y la segunda es el coseno de x también girando alrededor de y igual a menos 1. El más grande está generado por el coseno y el más pequeño por seno. Por eso es una diferencia entre dos volúmenes. Y el eje de giro
es paralelo al eje X, por eso integro respecto a X y tomo límites en X. Los límites son de 0 a pi cuartos, los tomé en X en nuestra región. Y es pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado, integrando respecto a X. Se desarrollan los dos binomios al cuadrado y se hacen reducciones. Después agrupamos coseno cuadrado de X menos seno cuadrado de X usando identidad para que queden tres integrales, dos directas y una por cambio de variable. Después de integrar, hay que evaluar de 0 a pi cuartos con el fundamental del cálculo y nos queda 2 raíz de 2 menos 3 medios, todo por pi, y son unidades cúbicas de volumen. En el último ejemplo tenemos y igual a 1 sobre x, y igual a 1 medio, x igual a 1 y x igual a 2 para limitar la región. Y vamos a girar en x igual a menos 1. Ya nos están dando los límites de la región desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Entonces, ambas curvas, y igual a 1 sobre x, que es la que está aquí en azul, y y igual a 1 medio, que es la que está en rojo, se dibujan desde x igual a 1 hasta x igual a 2. Y lo que sigue es observar que vamos a girar esta vez en paralela al eje Y. Como es paralela al eje Y, voy a integrar respecto a Y, voy a tomar límites en y necesito funciones de Y, una del lado derecho y la otra del lado izquierdo. La de la derecha sería y igual a 1 sobre x, pero necesito a x, entonces x es 1 sobre y. Y la de la izquierda sería la recta vertical x igual a 1. Entonces ya tengo la de la derecha y la de la izquierda. Y estamos trabajando de 1 medio hasta 1 en el eje Y. Entonces, el radio mayor se mide del eje de giro hacia donde está la función. Y como es giro en paralela a Y, se mide de manera horizontal. Y sería medir de aquí hasta el eje Y, que me lo da 1 sobre y sumarle esta distancia, que es de una unidad. Por eso, el radio mayor queda 1 sobre Y más 1, porque me hace falta la distancia del eje de Y hacia el eje de giro. No la tengo con la función. El radio menor se mide del eje de giro hacia donde está la recta x igual a 1, pero x igual a 1 hasta el eje Y es de una unidad. Nos hace falta esta otra. Por eso también hay que poner que el radio menor es 1 más 1 a la función. Le sumo a esta unidad que está aquí. Y ahora puedo generar los sólidos de revolución. Este es el generado por la curva. Este lo genera la recta. El de la curva es mayor. El de la recta es menor, queda adentro. Hago una diferencia de volúmenes e integro respecto a Y, porque el giro es en paralela al eje Y. Y tomo límites de integración en Y. Serían de 1 medio a 1, de 1 medio hasta 1. Y es pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado. Ya hicimos la cuenta aquí. Y vamos a integrar respecto a Y. Desarrollamos y reducimos, nos quedan tres términos. Sacamos las integrales, todas son directas. Evaluamos de 1 medio a 1 con el fundamental del cálculo. Y nos queda 2 logaritmo de 2 menos 1 medio, todo por pi, y son unidades cúbicas de volumen. Entonces, todos los giros que se den alrededor del eje y en paralelas al eje Y, las integrales son respecto a Y, hay que tomar límites en y los radios se miden de manera horizontal. Si giro en X o en paralela a X, voy a integrar con respecto a X, voy a tomar límites en X y los radios se miden de manera vertical. Y se usan funciones de X, al contrario de cuando giro en paralela a Y, donde uso funciones para Y.